El Ministerio Apostólico y Profético Internacional Tiempos de Gloria presenta su programa Cielos Abiertos. Escúchelo en la voz del pastor, su amigo y hermano Jesús Medina. Si este programa es de bendición e inspiración a su vida, contáctenos al celular 304-6731-776. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bienvenidos. Haz que este puente no se rompa, mientras pueda servir a mis hermanos. Y cuando nadie ya lo necesite, destrúyelo a tu antojo entre tus manos. Tengan todos ustedes muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Que la paz de Dios esté con todos nosotros en este día. Que el Señor nos dé su gracia y nos ayude para seguir adelante. Porque como dice la canción de los esposos Londoño Calle, ese es el anhelo cada día de nuestro corazón. Ser un puente, servir de bendición a nuestros hermanos. El anhelo de mi corazón de cada mañana. Me levanto con esa fe, esa confianza puesta en Dios, de que al menos esta palabra pueda ayudar a alguien, pueda levantar a alguien que está caído, animar a alguien que está desanimado, fortalecer las rodillas endebles, ayudar a los de poco ánimo, a los de ánimo opacado, levantar a aquellos que han querido tirar la toalla y decir ya no sigo más, no puedo más. Sabemos, hermano, que la lucha es fuerte, que la batalla no es fácil. Pero acuérdese que no hay victoria sin batalla, que no hay corona sin cruz y que no hay resurrección sin muerte. Todos los días tenemos que pelear esta batalla, tenemos que librar, como dice el apóstol San Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Así que, hermanos, tenemos que seguir adelante. No podemos desmayar. Tenemos que seguir peleando esta batalla. ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando el Señor venga por su iglesia, cuando el Señor nos traslade a su reino celestial. Mientras tanto, tenemos que seguir peleando esta batalla. El mensaje para hoy lo he titulado Identidad. Identidad. ¿Quiénes somos? Porque si no sabemos quiénes somos, tampoco podemos cumplir la obra para la cual Él nos ha llamado. Quiero pedir oración muy especialmente por el hermano Jairo Quintero, que está recién intervenido quirúrgicamente saliendo de una operación fuerte y está convaleciente en Cachancipá, Cundinamarca. Quiero que todos los hermanos que escuchan este programa en todo lugar hagamos una oración fuerte por el hermano Jairo Quintero, por su esposa Miriam, por sus hijos y sus nietos, para que el Señor los bendiga. Es un hermano que ha sido fiel al Señor, un hermano que es constante en la obra del Señor y en este momento él necesita nuestro apoyo y nuestra fuerza. Jairo Quintero, anótelo en su lista para que estemos orando todo el día por nuestro amado hermano. Saludo al pastor Segundo Antonio Delgadillo en Ubaté, Cundinamarca, ahí en la laguna de Fúquene. Saludos para todos ustedes, la familia Delgadillo, un pastor, un hombre que dedicó toda su vida con su esposa y sus hijos al servicio del Señor. Y ahí sigue el hermano sirviendo al Señor en lo que esté al alcance. Saludo a todos los pastores, me faltaría el tiempo para seguir dando saludos. Saludo a todos mis hermanos en Colombia, en México, en Venezuela, en todos los lugares hasta donde llega este devocional. Y la palabra para hoy, el versículo bíblico está en el libro de primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, donde dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Hermano, una de las cosas que me doy cuenta cuando hablo con los hermanos, cuando visito algunas iglesias, cuando hablo con ministros, siervos del Señor, y me doy cuenta es que no hay identidad. Esta es una falencia. No sabemos realmente lo que somos. Y mientras no tengamos identidad, no tendremos personalidad para enfrentar las cosas. Usted es hijo de alguien. Usted no nació por casualidad. Usted tiene unos padres. Y si usted me pregunta a mí cuáles son sus padres, yo le digo el nombre de mis padres. Y los conozco perfectamente porque son mis padres. Yo tengo una identidad, tengo un apellido, tengo una nacionalidad. Nací en una ciudad de Colombia. Nací en este territorio y conozco mis padres. Sé cuál es mi familia, mi descendencia. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros somos hijos de Dios, dice la palabra, mas a todos los que la recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. Esa es nuestra identidad. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos simplemente del común, éramos de la masa. Pero cuando recibimos a Cristo, hubo un cambio en nuestras vidas. La palabra del Señor dice en Colosenses 1:13, porque el Señor nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora ya no somos solamente criaturas de Dios, sino somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Por ser criaturas de Dios, seres creados por Dios, no nos da el derecho para ser hijos de Dios. Un carpintero hace una mesa, pero la mesa, él no puede decir, esa mesa es mi hija. Un constructor hace una casa, pero no puede decir, esa casa es mi hija. Simplemente es hechura suya. Una cosa es ser hechura, ser creación, y otra cosa es ser hijo. Hijo es cuando es engendrado, cuando tiene su misma sangre, su misma genética, cuando ha sido engendrado. Y la palabra del Señor dice que nosotros, al recibir a Cristo, hermanos, dice, más a todos los que le recibieron a Cristo, a estos les dio potestad. Esa palabra potestad significa derecho legal. En otros capítulos y versículos de la Biblia habla mucho de la adopción. No éramos hijos, no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. No éramos hijos, pero ahora fuimos, dice, adoptados, hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. No solamente es hijo cuando se engendra, cuando se tiene la genética directa, también son hijos aquellos que son adoptados, cuando una pareja adopta a un muchachito. Bueno, aquí en Colombia se llama el bienestar familiar, que da en adopción hijos abandonados, hijos que los abandonaron o los padres murieron o el Estado se hizo cargo de estos hijos. Otros que les quitó la patria potestad a los padres por abuso, en fin, hay tantas cosas. Y el Estado se hace cargo de estos niños y los da en adopción a una pareja. Para darlos en adopción, pues esta pareja tiene que cumplir algunos requisitos, como tener una casa, tener una habitación, tener capacidad de darles estudio, en fin, se hace un estudio y cuando el bienestar familiar decide darlo en adopción, lo da con derecho legal, con papeles. De ahí en adelante, esos padres son los padres legales de ese hijo, así no lo hayan engendrado, pero son los padres legales y serán siempre los que van a tener responsabilidad sobre este muchacho. La palabra del Señor dice que el Señor nos adoptó como hijos suyos, somos adoptados. Dice, y si hijos, también herederos. Los hijos nacidos directamente, como los hijos adoptados,
quiero decirle que legalmente tienen los mismos derechos. Al momento de ser adoptados, tienen los mismos derechos un hijo adoptado que un hijo que haya sido engendrado. La palabra del Señor dice que ese día que recibimos a Cristo, fuimos adoptados. ¿Cuándo comienza esta adopción? Con el nuevo nacimiento. El Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Por el nuevo nacimiento, que es un milagro producido por el Espíritu Santo, cuando el hombre se humilla, cuando baja su cabeza ante Dios, cuando reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia y es adoptado hijo suyo. No todos son hijos de Dios simplemente por ser criaturas de Dios. Quiero que eso quede claro. En la cruz, cuando Cristo, nuestro Señor, estaba muriendo esta tarde, había dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Pero al principio ambos lo injuriaban y se burlaban de él. Pero algo pasó por la obra del Espíritu Santo. Uno de ellos se compunge, reconoce, baja su cabeza y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De ese momento en adelante, hermano, el Señor levanta su cabeza, lo mira y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el reino, en el paraíso. Gloria a Dios. Lo trasladó de esa potestad de tinieblas donde estaba al reino de su amado Hijo. Allí comienza nuestra aventura espiritual. Bendito sea Dios. Y aquí la palabra del Señor dice que nosotros somos, dice, mas vosotros sois ahora en Cristo Jesús, dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos. Esa es nuestra identidad. Somos hijos ahora. No somos cualquier cosa, hermano. No como un hermano que se arrodillaba a orar y siempre que lo escuchaba orar decía: Señor, yo soy como un vil gusano de la tierra. Yo soy una cucaracha. Yo no valgo nada. Decía esto. Y yo pues me quedé sorprendido porque lo que yo he aprendido por la palabra, eso no es así. Nosotros somos muy importantes para Dios. Aleluya. Dice que somos una nación adquirida, un pueblo comprado a precio de sangre. A nosotros tal vez no nos costó nada, pero a Cristo le costó la vida, le costó la sangre. Yo no sé cómo hay hermanos que no valoran ese sacrificio, que por cualquier cosa se apartan de Dios, por cualquier situación, por cualquier circunstancia, no valoran, tal vez porque no tienen la identidad de lo que somos. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, escuche, con la sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Pero quiero referirme más a eso que dice la palabra del Señor también en Apocalipsis 1:6. Y nos ha comprado con su sangre. Y nos hizo, vea, nos hizo, no éramos, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el Antiguo Testamento existían los dos ministerios por separado: los reyes y el sacerdocio. Pero los reyes casi siempre dependían de los sacerdotes. El sacerdocio significa la parte espiritual y el reino significa esa parte de gobierno. En el Antiguo Testamento, los reyes eran puestos para gobernar naciones, para sujetar naciones, para empoderarse y ser visibles como reyes. Eran los que tenían la parte política, los que manejaban la parte de la nación. Pero los sacerdotes eran los que manejaban la parte espiritual. Mas siempre los dos ministerios fueron separados. Pero ahora, en el nuevo pacto, dice la palabra del Señor que Él unió estos dos ministerios: rey y sacerdote. El rey es el que tiene gobierno, dominio, autoridad, poder. Y el sacerdote es el intercesor ante Dios. Son dos ministerios. En el Antiguo Testamento eran separados, pero ahora en Cristo
dice que el Señor nos compró y nos hizo ser ahora reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea, los dos ministerios, ahora en Cristo, como Rey y Señor y sacerdote, Él nos ha dado a nosotros, los hombres, el ministerio de ser rey y ser sacerdote. A nosotros los cristianos nos han matado el rey y solamente nos dejaron el sacerdocio, pero nos quitaron la mentalidad de reino y nos dieron una mentalidad religiosa. Y no, hermano, no es así. Yo quiero que usted entienda que el Señor nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, nos ha dado potestad. No un reino físico, pero sí un reino espiritual. Cuando los apóstoles fueron a despedir al Señor en el Monte de los Olivos, en Hechos capítulo 1 y versículo 8, bueno, en el versículo 7, ellos le preguntaron: Señor, tú nos hablaste de un reino, nos hablaste de que ibas a restaurar el reino, Señor, que nos ibas a dar tronos y coronas y que íbamos a gobernar. En la mente de ellos había un reino físico, una restauración del reino de Israel, como en los tiempos de Salomón o de David. Ellos esperaban eso, ellos no entendieron. Pero cuando el Señor Jesucristo les aclaró en Hechos 1:8, le dijo: no les conviene ni les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dando a entender con esto el Señor que el reino que nos dejó legado a la iglesia, a este pueblo, es un reino espiritual. Nosotros tenemos las llaves. El Señor dijo: yo les entrego las llaves. El Señor dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, yo os envío con esa misma potestad que he recibido a ustedes. Hermanos, los verdaderos reyes y gobernantes no son los que están en el Palacio de Nariño, ni son los que están en los palacios, en la Casa Blanca o en la Casa Rosada. Hermanos, los verdaderos reyes son estos hombres y mujeres que gobernamos espiritualmente. El Señor dice que Él nos dio potestad sobre toda fuerza del enemigo para hollar serpientes y escorpiones y que nada nos dañará. En el tiempo del profeta Elías, el rey se llamaba Acab, pero Elías era el profeta, era el sacerdote de Dios, era el que representaba la verdad, era el que manejaba los hilos de la nación. No era Acab ni era Jezabel. Ellos eran simplemente reyes físicos que gobernaban físicamente. Pero hermano, hay dos mundos: el mundo invisible, el mundo espiritual, el mundo sobrenatural y el mundo visible. Pero en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural, en el mundo invisible, los que reinamos somos nosotros. No sé por qué no ejercemos esa autoridad, esa potestad. El Señor dijo: yo les doy a ustedes la potestad. Nos dio el reinado y el sacerdocio. Él dijo: y todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. En el tiempo del rey Acab, el rey gobernaba físicamente, visiblemente, pero el que verdaderamente tenía los hilos era el profeta Elías. Él cerró los cielos por su palabra y volvió y los abrió. Él pidió fuego y cayó fuego. Por la palabra de Elías se hacían las cosas. Qué bueno que volviéramos nosotros a entender esto, hermano, y como iglesia pudiéramos ejercer ese dominio, esa autoridad, esa potestad que Dios nos ha dado para orar y para pedir que el Señor coloque reyes, sacerdotes en nuestra nación, en nuestro pueblo. Que no sea el enemigo, que no sea el hombre fuerte que gobierna las naciones el que ponga reyes y quite reyes. Es Dios el que tiene la autoridad, y a través de la iglesia tiene la potestad de orar
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Elías era el verdadero rey, el verdadero sacerdote, como lo somos nosotros ahora. Tenemos la potestad para pedir a Dios que quite reyes y ponga reyes. La iglesia unida en oración puede abrir los cielos y puede cerrar los cielos. Así que, hermanos, no es un reino físico. Muchos se han equivocado y entonces están colocando candidatos para ser presidentes y para ser gobernantes. Hermano, no es un reino físico, entendámoslo, es un reino espiritual. Y sí, nosotros tenemos el deber sagrado de dar nuestro voto, de dar nuestra opinión, pero realmente el que quita y pone es el Señor. ¿Quiénes somos entonces, hermano? Nos hizo, somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Tenga identidad, tome esa palabra que el Señor nos está dando en esta mañana para que usted se levante de toda postración, de toda humillación, de toda escasez y reclame, dice la palabra que si somos hijos, también somos herederos de todas las cosas, porque los hijos heredan. Bendiciones, mis hermanos. Créase o no, Satanás ha engañado a la mayoría de las iglesias de este mundo para esconder virtualmente el principal mensaje de Jesucristo al mundo, las buenas nuevas del inminente reino de Dios. Así que la mayoría de los que se consideran cristianos ni siquiera comprenden qué es el reino de Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su pastor y amigo Jesús Medina, autor y escritor del libro Vida de Reino. Esperando que se motiven para que ustedes puedan solicitar este estudio a través de nuestro teléfono de WhatsApp 304-6731-776 o al correo electrónico jesusmedi58@gmail.com. ¿Sabía usted que mientras solamente hay una referencia respecto a la palabra iglesia, hay más de 100 referencias que el Señor hizo acerca del reino de Dios? ¿Sabía usted que Juan el Bautista comienza abriendo la puerta del Evangelio, predicando el Evangelio del reino, y que el Señor Jesucristo predicó por todos los 4 evangelios, Evangelio del reino, y que terminó en Hechos 1:3, hablando a todos los apóstoles, dice 40 días después de resucitado, hablándoles del reino de Dios? Es impresionante. Este estudio está a su disposición solamente con llamarnos o solicitarlo a vuelta de correo. Bendiciones.